Ya habíamos invitado al programa a Marta Bárcena, embajadora eminente y ex embajadora de México en Estados Unidos, para que nos ayudara a entender qué está pasando en la relación bilateral México-Estados Unidos a partir de la reacción que hubo por parte del presidente López Obrador al tuit de Antony Blinken, el secretario de Estado, sobre el asesinato de los periodistas en México. Ese tuit no le gustó nada al presidente, dijo que Blinken estaba mal informado. El canciller Marcelo Ebrard le contestó a Blinken, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, pues le dio la razón a Blinken diciendo que se basaba en hechos, pero creo que hoy es aún más importante platicar con ella. Embajadora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pascal. Perdón, buenos días, Pascal. Es un gusto poder conversar contigo en estos momentos tan difíciles para la diplomacia y para el mundo. Qué complejos momentos, porque creo que en estos momentos en que Estados Unidos está muy involucrado en lo que está pasando en el conflicto ruso-ucraniano, pues va a haber muchos reflectores para ver exactamente dónde se coloca México respecto del conflicto, pero también respecto de Estados Unidos. Así es. Yo creo que en Estados Unidos se están siguiendo con lupa todas las reacciones y los posicionamientos de los países respecto al conflicto. Obviamente, la actuación de México hasta ahora en el Consejo de Seguridad ha sido impecable en todo lo que ha dicho, pero lo que vimos ayer en el Consejo, Pascal, fue dramático. O sea, un secretario general de Naciones Unidas comenzando a reconocer que se había equivocado, como nos equivocamos muchos diplomáticos que creímos en la solución pacífica del conflicto, y pidiendo a Putin que no envíe sus tropas y cerrando la sesión diciendo: señor Putin, retire sus tropas de Ucrania. En nombre de la humanidad, algo así. En nombre de la humanidad. Sí, esto sí. Es un fracaso de la diplomacia, Pascal. Sí. Es el retorno a maneras de actuar que pensábamos superadas y que no tienen justificación alguna. Por más que trates de hacer un revisionismo histórico y construir una narrativa que justifique esta invasión, por más que lo llames con un lenguaje orwelliano, operación militar especial. Entonces, fue dramática la noche de ayer, y creo que sí verán con lupa cómo reacciona México y qué posición toma más allá de lo que ya hemos visto en el Consejo de Seguridad. Sí, nos decía, embajadora, ha sido impecable la participación mexicana, porque bueno, pues se ha pegado a los principios, me imagino que por eso lo dice, los principios tradicionales de la política exterior. Mi pregunta para usted es si a México le convendría pues subir un poco el tono y ponerse, digamos, en sintonía con Canadá, con Estados Unidos, en términos de la condena específica de la invasión de Ucrania, y no hacer una condena pues un tanto genérica, si me permite decirlo de esa manera. Sí, Pascal, y yo no utilizaría el verbo convenir. Yo diría, a ver, la gran defensa de México y lo que ha hecho su política exterior tan respetada es el apego a los principios de derecho internacional contenidos en la Carta de Naciones Unidas y que se replican casi íntegramente en el artículo 89, fracción 10. Lo que tiene que hacer México es eso, seguir apegado al derecho internacional, calificar lo que está sucediendo como lo que es, una invasión, condenarla enérgicamente, adoptar las medidas en el seno de Naciones Unidas que correspondan para castigar al agresor, y eso es lo que va a ser la mejor defensa de México, su brújula ética, su apego al derecho internacional. Y creo que este gobierno, aunque tenga un momento de duda al inicio, porque hemos de decir que la propaganda rusa ha sido altamente eficiente, tendrá que buscar en esas raíces del respeto al derecho internacional. Por ejemplo, México, tener una posición clara. México condenó en términos muy duros la invasión de Italia contra Etiopía. Este es un momento estelar de la diplomacia mexicana. ¿Tendría que ser en esos términos? Exactamente en esos términos, Pascal, como condenamos la invasión etiopía, como condenamos la anexión de Austria, como fuimos
defendiendo a la República Española exactamente en esos términos, sin miedo, llamando las cosas por su nombre y sabiendo que la política exterior, el apego al derecho internacional y la ética nos asiste en estos casos. No pensando que si con eso vamos a agradar a Estados Unidos o vamos a agradar a Europa. Lo que ellos digan nos sirve de referencia para interpretar qué está pasando en el mundo. Y yo diría, fíjate, una de las intervenciones más importantes siempre en el Consejo fueron los países africanos, cuando dijeron la inviolabilidad de las fronteras es una premisa de la convivencia internacional. Como Kenia, por ejemplo, que fue... Como Kenia. Kenia, Gabón, Ghana, tuvieron posturas muy valientes, ¿no? Muy valientes, y dijeron, en África se trazaron las fronteras en las capitales coloniales, pero si nosotros las ponemos en tela de juicio, África sería un desastre. Claro. Lo aceptamos y vamos a la unidad africana. O sea, los argumentos rusos en el siglo XXI no tienen validez. Yo llevando el argumento al absurdo, pues dije que si buscamos esas reivindicaciones históricas, pues Mongolia y Macedonia serían dueñas de buena parte del mundo, ¿no? Y creo que, es decir, no pueden estar ahí los argumentos. Así es, Pascal. Bueno, y llevándolo también al absurdo, así como Putin dice hace 800 años, Rusia empezó en Kiev, pues nosotros diríamos, hace 800 años, México empezó en Aztlán. Claro. ¿Y dónde está Aztlán? En California vamos a recuperar. Exactamente. Embajadora, tengo que hacer una pausa obligada. Quiero preguntarle una cosa más. ¿Me permitiría una pausa rápida? ¿Cómo no, Pascal? Gracias. Marta Bárcena es la ex embajadora de México en Estados Unidos y embajadora eminente del Servicio Exterior Mexicano. Agradezco mucho a la embajadora Marta Bárcena que me haya esperado en la línea. Embajadora, entonces, lo que México debe hacer, dice usted, pues es seguir los principios de política exterior, pero sabiendo que estará bajo la lupa de Estados Unidos en cuanto a su actuación frente a este conflicto. Sin duda alguna, y no solo bajo la lupa de Estados Unidos, sino de Europa y de muchos países, porque mira, Pascal, la fuerza moral de México ha sido tan grande históricamente en Naciones Unidas, que la posición de muchos países, sobre todo de América Latina, se construye en torno a la posición de México. Están esperando, y como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, seguramente muchos están esperando una posición clara, firme del gobierno de México. No podemos titubear. No podemos titubear, no podemos ser tibios, porque esa es la mejor defensa. Porque imagínate, ponte tú en el lugar de Ucrania y que tuviésemos una invasión. ¿Esperaríamos tibieza de otros países? No. De hecho, los ucranianos, llegan muchas voces desde Ucrania diciendo, reaccionen, porque esto sí es una invasión a nosotros, pero implica un plan con unas consecuencias geopolíticas mucho mayores. Por supuesto. O sea, Ucrania pudiera ser el primer paso de todo un deseo de Rusia y Putin de cambiar ese mapa que quedó después de la Segunda Guerra y del fin de la Guerra Fría. Y te lo digo por experiencia, porque habiendo servido como embajador en Dinamarca, conocí muy bien a los países bálticos y te puedo decir que el terror que tienen de una invasión. Y por eso es que inmediatamente solicitaron su anexión y ser miembros de la OTAN, porque si no sabían que podían sufrir esta invasión. Pero esta alteración de las fronteras es terrible, cambia los equilibrios en el Mar Negro, todo, pero cambia los equilibrios para mal. Una última pregunta. El episodio de ayer, la molestia con el comunicado, con el tuit de Antony Blinken, digamos, ¿se ve superado por esta coyuntura internacional? Pues yo creo que son dos caminos paralelos, diferentes, que no habría que mezclar. Yo creo que en el caso de la invasión a Ucrania es una clara política intervencionista de Rusia. En el otro tema,
para mi modo de ver, fue una expresión de preocupación válida del secretario de Estado de los Estados Unidos. Es probable que no contara con toda la información sobre los avances que se han hecho en materia de investigación de los asesinatos de periodistas, y eso quiere decir que tenemos que reconocer que quizás hay una falta de parte del lado mexicano de no informar al propio público mexicano en primer lugar y a los extranjeros y al público extranjero de qué se está haciendo para impedir que los periodistas sufran de violencia. Y yo quiero decir que el secretario de Estado jamás dijo que eran crímenes de Estado. Y que lo que tenemos que trabajar es una cooperación y una coordinación en el intercambio de información. Creo que los mexicanos estamos más preocupados todavía por el asesinato de periodistas que lo que pueden estar los estadounidenses, y sobre todo cuando esos asesinatos se producen por acción del crimen organizado. Sin duda, pues embajadora, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana en el programa, muy amable. Agradezco mucho la invitación, Pascal. Gracias, gracias. Hasta luego, buenos días. Embajadora eminente del Servicio Exterior Mexicano, Marta Bárcena.